Bienvenidos a un nuevo tutorial de Casa y Labor. En este vídeo os vamos a enseñar a realizar esta funda de ordenador portátil. Hemos incorporado en el patrón un bolsillo exterior muy práctico que os ayudará a transportar el cargador y un cierre en la parte de arriba con una cremallera corrida a lo largo de toda la parte superior de la bolsa. Además, al realizar esta bolsa hemos incorporado también la guata en el medio para proteger el ordenador. Para hacer la bolsa hemos empleado dos telas y la guata en el medio, que hará que el ordenador quede más protegido. Además, utilizamos también la cremallera corrida, es decir, que se vende por metros. Os enseñaremos en este vídeo a poner el cursor en este tipo de cremalleras. Una vez que hemos impreso los patrones, vamos ahora a trabajar con el bolsillo de la bolsa. Como veis, este patrón tiene una línea recta en la parte de arriba. Esto quiere decir que vamos a sacar de este patrón dos piezas que corresponderán al bolsillo interno y externo del bolsillo exterior de nuestra bolsa. Colocamos el patrón sobre la tela de forro sin doblar la tela. Colocaremos alfileres alrededor del patrón y recortaremos con la tijera por alrededor de nuestro papel, ya que se trata de un patrón que tiene las costuras incluidas. Retiramos los alfileres del patrón y vamos ahora a sacar la segunda pieza del bolsillo. Para ello yo voy a recortar por la línea recta de la parte de arriba. Sin embargo, si queréis volver a aprovechar este patrón, os recomiendo que dobléis en la línea el patrón y así podréis utilizarlo en ocasiones posteriores. Una vez que he recortado la línea, voy a colocar de nuevo el patrón en la tela de forro, sujeto con alfileres y recortaré con la tijera alrededor del patrón. Tenemos ya preparadas las dos piezas del bolsillo y los 40 centímetros de la cremallera corrida. Como veis, este tipo de cremallera es una cremallera continua que no tiene cursor en el recorrido. Vamos a colocarle uno desde el extremo. Para ello abrimos el extremo de la cremallera con cuidado y vamos a cortar con una tijera que corte bien uno de los extremos en pico. Para colocar el cursor tenemos en cuenta la forma que tiene. Como veis, el cursor tiene una parte más redonda y una parte más plana. Nosotros colocaremos la cremallera partiendo de la parte redonda del cursor. Es la parte más ancha. Cogemos el extremo que hemos cortado en el pico e introducimos en la parte de arriba del cursor el primer lado de nuestra cremallera. Bajamos un poquito el cursor para colocar el otro extremo que hemos cortado en pico en el segundo agujero del cursor y poco a poco bajamos para que se introduzca en el recorrido de la cremallera. Es una técnica que fácilmente se aprende cuanto más lo practiquéis. Vamos ahora a colocar la cremallera en el bolsillo exterior. Para ello hemos cogido la parte o la pieza más corta del bolsillo. Antes de colocar la cremallera en la tela, vamos a igualar el extremo de manera que quede recto. Doblamos la cremallera por la mitad y con la ayuda de una tijera marcamos el centro de la cremallera, haciéndole un pequeño piquete. Este nos ayudará a colocar la cremallera en el centro de la tela. Una vez que hemos marcado el centro de la cremallera, vamos a hacer lo mismo con el centro de la primera de las piezas del bolsillo. Acordaros que estamos trabajando sobre la pieza más pequeña de nuestro bolsillo. Marcamos el centro de la tela doblándola por la mitad y haciendo un pequeño piquete. Abrimos la tela y hacemos coincidir el piquete de nuestra tela con el piquete de la cremallera, coincidiendo así los centros de ambas piezas. Colocamos la tela por encima de la cremallera, asegurándonos de que el cursor quede en la parte de arriba. Además, dejamos que el cursor quede como por el medio de la cremallera para evitar que se salga del recorrido de la cremallera. Colocamos la tela en la cremallera sujetando con alfileres para luego hilvanarla antes de pasarla a la máquina de coser. Una vez que hemos hilvanado la primera de las piezas del bolsillo, vamos a colocar ahora la segunda pieza que corresponderá a la parte interna del bolsillo. Como veis, esta es la pieza más alta, más larga. La colocamos sobre la mesa de tal manera que los dos lados del bolsillo queden a la misma altura.
Igual que hiciéramos con la otra parte del bolsillo, vamos a colocar alfileres sujetando la parte de arriba al recorrido de la cremallera. Hilvanaremos también toda esta parte para pasarla a la máquina de coser. Para coser la cremallera a la máquina vamos a utilizar este prensatelas de cremallera. Se trata de un prensatelas que comúnmente viene incluido en todas las máquinas de coser. Es un prensatelas para colocar cremalleras normales, porque existe otro prensatelas diferente para colocar cremalleras invisibles y que veremos en otro tutorial. Como veis, la forma del prensatelas está ideada para que la aguja pinche alrededor de la tela, pero sin llegar a entrar en el centro de la cremallera, porque si no, esta se estropearía. Vamos a colocar el prensatelas de la cremallera en nuestra máquina. Para ello tendremos que quitar el prensatelas como que ya hemos trabajado anteriormente. En la parte de atrás de la máquina, a la altura de la aguja, hay una palanquita que al presionarla hacia nosotros hace que se libere el prensatelas que estaba puesto. Para colocar el prensatelas de la cremallera tenemos primero que ver por dónde tiene que pasar nuestra máquina de coser, porque como veis es un prensatelas que tiene dos hendiduras. En función de dónde vayamos a colocar la aguja, tendremos que colocar el prensatelas en una hendidura o en la otra. Bajamos el prensatelas de la máquina de manera que caiga en una de las hendiduras del prensatelas. Acordaros que en este prensatelas solo se puede coser en línea recta, no se puede coser en zigzag, porque entonces la aguja se rompería. Colocado el prensatelas, empezamos con la costura desde el extremo de la cremallera, haciendo una puntada recta en paralelo a la cremallera. Cuando llegamos al cursor y para evitar que éste choque contra el prensatelas, vamos a dejar la aguja pinchada dentro de la tela, levantamos nuestro prensatelas y desplazamos el cursor hacia atrás. De esta manera será más fácil continuar con nuestra costura alrededor de la cremallera. Hacemos esta costura en un lado de la cremallera y en el otro. Una vez que hemos colocado la cremallera vamos a terminar el bolsillo. Para ello dejamos el cursor en la parte de arriba y vamos a casar las telas del forro tanto en la parte de abajo como en el lateral. Ya veis que al casar las telas, una de las partes, es decir, la parte de atrás, queda más alta que la parte de adelante. Sujetamos con alfileres e hilvanamos antes de pasarlo a la máquina de coser. Una vez hilvanado el bolsillo vamos a pasarlo a la máquina de coser una vez que hemos cambiado de nuevo el prensatelas de nuestra máquina. Empezamos en uno de los extremos haciendo una puntada recta de tal manera que el canto del prensatelas vaya en paralelo al canto de nuestra tela. De esta manera mantenemos el centímetro de costura de nuestro patrón. Retrocedemos la máquina al principio para que la costura no se abra y continuamos con una puntada recta en paralelo a la orilla de nuestra tela. Una vez llegado casi al final, dejamos la aguja dentro de nuestra tela, levantamos el prensatelas, giramos la tela para hacer la parte de abajo del bolsillo. Levantamos, giramos y bajamos de nuevo el prensatelas, manteniendo así el centímetro de costura del patrón. Haremos la costura a lo largo de toda la parte de abajo del bolsillo y en el otro lateral del bolsillo. En este caso, como veis, solo vamos a pasar la máquina en 3 lados del rectángulo del bolsillo. Para terminar el bolsillo, realizaremos una costura en zigzag alrededor de todo el canto de la tela. De esta manera evitamos que ésta se deshilache. Una vez realizado el zigzag, vamos a limpiar todo el bolsillo quitándole los hilos sobrantes y el hilo de hilvanar. Os recordamos que en la costura en zigzag la máquina debe de puntear dentro y fuera de la tela. De esta manera el prensatelas estará un poquito adelantado con respecto al canto de la tela. Nuestro siguiente paso será sacar los forros de la parte interna de la funda. Para ello colocamos el patrón correspondiente en la tela de forro que previamente habremos doblado por la mitad. Sujetamos la tela con alfileres al papel y recortamos alrededor sin dejar margen de costura. De nuevo colocaremos el patrón sobre la tela de guata que vamos a utilizar en medio del forro para proteger el ordenador. Como hiciéramos con el forro, aquí también deberemos de sacar 2 piezas de la guata. Lo siguiente que haremos será unir cada uno de los forros con su correspondiente guata. La unión la haremos con una puntada de zigzag a la máquina de coser. Antes de utilizar la máquina, he sujetado las 2 piezas con alfileres. La costura no la vamos a empezar desde el inicio de los lados, sino desde la mitad de cada uno de los lados de nuestro rectángulo.
La razón es porque la composición de la guata hace que al pasar la máquina por encima arrastre un poco la tela y las piezas se descuadren. Por eso voy a colocar el prensatelas en la mitad de cada uno de los lados. En este caso me voy a guiar por la tela de forro para que la puntada de zigzag entre dentro y fuera de la tela. Cuando lleguemos a la esquina del primer lado, levantamos el prensatelas y sacamos la pieza de la máquina. Como veis, yo he utilizado en este caso hilos de dos colores. El color de la parte de arriba corresponde al color del forro y la canilla corresponde al blanco de la guata. Vamos ahora a coser el siguiente lado de la pieza, pero acordaros de no empezar en el inicio para evitar que la tela se desplace, sino en la mitad de la pieza. Haremos lo mismo que hemos hecho en cada uno de los lados del forro. Una vez que hemos cosido los forros y las guatas, vamos a encarar los derechos de las piezas sujetándolos en la parte de arriba con alfileres. Nos aseguraremos aquí de que las esquinas vayan bien casadas. Colocamos ahora el bolsillo en uno de los laterales y sujetamos las tres piezas con alfileres. Una vez que hemos puesto los alfileres en la pieza, con la ayuda de un metro vamos a marcar en uno de los lados del bolsillo una distancia de 20 centímetros desde la base de la pieza. Colocaremos un alfiler para medir esa distancia y haremos lo mismo en el lado contrario. Es decir, colocaremos de nuevo el metro en el lateral de la bolsa y desde la base marcaremos los 20 centímetros como en el lado contrario. Sujetamos aquí también las piezas y marcamos esta distancia de nuevo con un alfiler que nos servirá de guía a la hora de pasar la máquina de coser. Hacemos una puntada recta a la máquina de coser en paralela al canto de la tela desde uno de los alfileres colocados en el lado hasta el siguiente. Acordaros de mantener siempre la distancia de 1 centímetro en la máquina de coser, es decir, que el prensatelas vaya en paralelo al canto de la tela. Terminada la costura en recto de un alfiler a otro, vamos ahora a redondear las esquinas de arriba. Para asegurarnos que el redondeo sea igual en una esquina y en la otra, doblamos la funda por la mitad y casamos los cantos. Podemos sujetar las prendas con alfileres o cualquier otro tipo de cierre que os permita evitar que la funda se mueva. Yo voy a utilizar un clic que lo que hará será unir las piezas y evitar que se muevan. Sujetamos la parte de arriba y con la tijera vamos a cortar las dos piezas a la vez por la línea que habíamos marcado con el bolígrafo. Nuestro siguiente paso será colocar la cremallera en la parte de arriba de cierre de la funda. Vamos a cortar la cremallera en la medida que establece vuestro patrón y colocaremos el cursor de la misma manera que hiciéramos con la cremallera que previamente hemos colocado en el bolsillo. A veces puede ocurrir que al colocar el cursor en la cremallera uno de los lados quede abombado. Para solucionar esta desviación, con cuidado nos llevamos el cursor casi hasta el extremo de la cremallera. Abrimos el extremo y como vemos al abrirlo el extremo queda desigual. Lo que haremos entonces será igualar el extremo con la ayuda de una tijera. Cogemos una tijera que corte bien e igualamos el extremo de la cremallera. Hacemos esto también en el lado contrario de la cremallera para poderla preparar para ser colocada en la parte de arriba de la funda. Igualados los extremos, lo que haremos ahora será marcar el centro de la cremallera haciendo un pequeño piquete justo en la mitad. Recordad que estos piquetes nos ayudan luego a colocar las piezas en cualquier tipo de labor. El piquete de la cremallera deberá de ir junto con el piquete que hagamos en los dos lados de nuestro forro de la parte de arriba de la funda. Unimos las esquinas y con la ayuda de una tijera marcamos aquí también el primero de los piquetes. Recordad que tenemos que unir la cremallera a la parte de arriba de la funda desde cada uno de los piquetes hasta el extremo de la cremallera. Colocamos los cantos de la cremallera y de la funda y vamos sujetando con alfileres. Aseguraos de que el cursor de la cremallera está mirando hacia la parte de arriba.
Después de colocar los alfileres en la primera parte de la cremallera, hilvanaremos toda esta parte para pasarlo a la máquina de coser. Hacemos lo mismo en el otro lado de la cremallera y después de sujetar con los alfileres, lo hilvanamos también para que sea más cómodo al pasarlo en la máquina. Antes de utilizar nuestra máquina, colocaremos unos alfileres en los extremos de la cremallera para evitar que el cursor se salga. Como vamos a hacer una puntada en zigzag, vamos a utilizar nuestro prensatelas habitual, ya que si utilizamos el prensatelas para cremallera, en la puntada en zigzag haría que la aguja se partiera. Empezamos la puntada lo más cerca del extremo que podamos, haciendo que en la puntada queden unidas el extremo de la cremallera y la tela. Tenemos cuidado al llegar a las esquinas redondeadas de la funda. Para ello iremos despacio con la máquina de tal manera que en la medida de lo posible nuestra cremallera vaya plana. Al llegar al extremo haremos la puntada en zigzag lo más cerca posible del final de la cremallera y hacemos lo mismo con el lado contrario. Vamos a trabajar ahora con la parte exterior de la funda. Para ello sacaremos primero el patrón de la parte trasera. Utilizamos el mismo patrón que habíamos empleado para sacar la funda interna. Colocamos el patrón en la tela delante de la orilla y sujetamos con alfileres, pero en la parte de arriba vamos a dejar una distancia de 2 centímetros desde el borde de la tela. Esto es porque el exterior de nuestra funda será siempre un poco más grande que el interior. Sujetamos con alfileres el patrón a la tela. Debajo del patrón vamos a colocar ahora uno de los delanteros, en concreto el que aparece con el número 2. Colocaremos el patrón dejando también en la parte de arriba la distancia de 2 centímetros que habíamos dejado con el patrón que está colocado en la parte de arriba. Al colocar los patrones vemos que el de abajo es más grande que el de arriba. Marcamos la diferencia con 1 metro y con la ayuda de un bolígrafo. La razón es porque hemos utilizado el mismo patrón para la funda externa y para la funda interna. De esta manera ahorramos también en papel y en impresora. Vamos a empezar a recortar primero por un lateral, acordándonos que en el patrón de arriba tendremos que recortar por la línea de bolígrafo que acabamos de marcar. En el otro lateral recortaremos ambos patrones por la línea del orillo de la tela. Seguimos recortando el primero de los patrones en la base y sin dejar aquí ningún centímetro de costura. Y en el patrón más pequeño dejamos también los 2 centímetros en la parte de arriba y recortamos la base a ras del papel. Colocamos ahora el patrón número 1 del delantero también sobre la tela y recortamos el lateral alrededor del papel, dejando en la parte de arriba una distancia de 2 centímetros, al igual que hiciéramos en los patrones anteriores que hemos recortado. Y por último recortaremos 2 tapetas en la misma tela para esconder los extremos de la cremallera de nuestro bolsillo. En este caso, el patrón de la tapeta la recortaremos alrededor del papel, sin necesidad de dejar margen de costura. Vamos a coser ahora la parte exterior de nuestra funda. Para ello cogemos el patrón de la parte trasera de nuestra tela principal y el patrón número 2 de nuestro delantero. Casamos las telas derecho contra derecho y colocamos alfileres alrededor de todo el contorno, uniendo las telas y haciéndolas que casen en los extremos. Una vez que tenemos preparada la tela con alfileres, cogeremos nuestra funda interior y con la ayuda de 1 metro vamos a medir desde la base la distancia que hay desde el final de la funda hasta los dientes de nuestra cremallera. De esta manera haremos que la funda exterior cuadre perfectamente con la funda interior. Trasladamos esa medida de 17 centímetros desde la base de la funda exterior hasta la parte de arriba, marcando los 17 centímetros en el lateral de la tela. Hacemos lo mismo en el lado contrario, marcando de nuevo los 17 centímetros desde la base de la tela hacia arriba. Estas dos marcas nos ayudarán y nos guiarán al pasar por la máquina de coser. Pasaremos una costura recta desde una marca, pasando por la base hasta la otra marca. Terminada la costura, damos la vuelta a la tela e introducimos la funda interior dentro de la funda exterior. Para colocar la parte exterior de la funda hacemos un pequeño dobladillo en la tela exterior y la colocamos por debajo de los dientes de la cremallera, sujetándola bien con alfileres. Sin embargo, estos alfileres solo tienen que coger la tela exterior y la parte delantera del bolsillo. Para ello abrimos poco a poco con el dedo
la cremallera y colocamos en el extremo un alfiler para evitar que el cursor se salga del recorrido de la cremallera. Abrimos poco a poco con la mano el recorrido de la cremallera y sujetamos con alfileres la tela exterior con la parte de abajo de la cremallera. Vamos a hilvanar luego toda esta parte antes de pasarla a la máquina de coser. Hacemos el dobladillo de manera que quede colocado la funda exterior a la base de la cremallera. En el final de la cremallera ponemos también un alfiler para evitar que el cursor se salga y seguimos colocando la funda en nuestra parte exterior. Antes de seguir adaptando nuestra parte exterior de la funda, vamos a dejar preparadas cada una de las tapetas que irán en los extremos de la cremallera exterior del bolsillo. Para ello cogemos cada una de las tapetas y doblamos en los laterales una medida aproximada de 1 centímetro. Con la ayuda de la mano hacemos este dobladillo pequeño en los laterales de cada una de las tapetas y una vez hecho este dobladillo doblamos la tapeta por la mitad y colocamos un alfiler para asegurar y dejar la tapeta preparada. Colocamos la primera de las tapetas el inicio de la cremallera y sujetamos el extremo con un alfiler. Luego seguiremos colocando la funda exterior que ya habíamos empezado a colocar en el inicio de la cremallera y escondemos con un alfiler el extremo de la tapeta. Seguimos colocando, como os veis en el vídeo, la tapeta dejándola por debajo de la funda exterior de la parte de abajo y sujetamos bien con alfileres para que las piezas no se muevan. En cuanto a la parte final de la tapeta, lo que haremos será esconderla en la funda exterior trasera de nuestra bolsa. Además aprovecharemos este cierre para introducir por debajo de la tapeta el extremo de la cremallera. Una vez colocada la primera tapeta, con la ayuda de un metro voy a medir la distancia que hay desde el inicio de la tapeta hasta la costura lateral. Estos 5 centímetros los voy a llevar a la tapeta contraria para que ambas tapetas queden colocadas a la misma altura. Y colocaré esta tapeta con la misma técnica que he utilizado antes para colocar la primera. Antes de pasar la máquina de coser, os sugiero que hilvanéis tanto la pieza que hemos colocado debajo de la cremallera como las dos tapetas. El hilo de hilvanar me va a ayudar no solo a que las piezas no se muevan cuando se pasen a la máquina de coser, sino también a pasar con una puntada a mano aquellas partes que no pueden ser pasadas por la máquina. Introducimos la funda en la máquina en la parte donde está colocada la cremallera del bolsillo. Acordaros que la tela tiene que ir por debajo completamente recta sin pillar ninguna otra parte de la funda. Como veis, hemos cambiado el prensatelas y hemos colocado el prensatelas de la cremallera normal. Seguiremos avanzando con la máquina en una puntada recta hasta que la máquina nos deje avanzar. Pues habrá partes en las que no se podrá avanzar con la máquina, ya sea por el cursor o ya sea por la cantidad de tela. En estos casos paramos la máquina y esa puntada se terminará a mano. Hemos retirado los hilvanes salvo en la parte de la tapeta, que la tendremos que pasar también a mano. Ahora vamos a colocar la parte de arriba de la bolsa. Cogemos para ello el patrón número 2 de nuestro delantero y lo colocamos en primer lugar en la parte de los dientes de la cremallera, es decir, la parte de arriba. Hacemos como antes un pequeño dobladillo para dejarla colocada primero en la parte de la cremallera. Sujetamos el delantero a la parte de la cremallera y en el lado de las tapetas haremos como hemos hecho en la parte de abajo, es decir, esconderemos el extremo de las tapetas con el dobladillo de nuestra parte de arriba. Pasamos de nuevo ese extremo de la cremallera a la máquina de coser, utilizando de nuevo el prensatelas de la cremallera y teniendo cuidado de no pillar ninguna otra parte de la funda por debajo de la costura. Ya hemos terminado la costura de la cremallera y hemos dejado hilvanado la parte de las tapetas para pasar luego a una costura invisible con la mano. Cerramos ahora la parte de arriba haciendo un pequeño dobladillo y empezando desde el extremo de la tela. Sujetamos con el alfiler la funda exterior, la cremallera y la funda interior. Es importante que al pasar el hilván por toda esta zona se nos queden unidas las tres partes de la funda. Cuando hayamos sujetado el extremo, continuaremos primero con el centro de la parte de arriba. Estiramos bien la tela para que se quede plana y seguimos cerrando la parte de la funda exterior con la cremallera y la funda interior hasta llegar a la curvatura de las esquinas.
Cuando lleguemos al extremo, redondeamos con una tijera la esquina para poder acoplarla a la curva de nuestra funda. Una vez que hemos adaptado la funda exterior, vamos a pasar un hilo de hilvanar en todo el recorrido de la cremallera para facilitar así su colocación a la máquina. Comprobamos que el hilo de hilvanar incluye tanto la tela exterior como el forro de dentro. Y pasamos todo esto a la máquina de coser utilizando de nuevo el prensatelas de la cremallera. Cuando hemos pasado ya la máquina por la parte de arriba, quitamos el hilo de hilvanar y los hilos que hayan sobrado y vamos a pasar una puntada invisible en aquellas partes de la cremallera en las que no haya entrado la máquina de coser, ya sea porque la tela es muy densa en ese punto o porque estuvieran los cursores. Enhebramos una aguja con hilo blanco y empezamos a pasar la puntada invisible en las partes que tenemos que rematar. Recordad que en la puntada invisible la aguja tiene que puntear antes del hilo y la punta de la aguja saldrá en la esquina de la tela o en el canto de la tela, dejando el hilo por medio. Hacemos la puntada invisible tanto en la parte de la cremallera donde no ha llegado la máquina como en los remates de las tapetas. Una vez terminada la puntada invisible en las tapetas y en la cremallera, hemos terminado ya nuestra funda para ordenador portátil. Como veis, en este tutorial hemos aprendido no solo a poner una cremallera continua, sino también a hacer un bolsillo exterior y a guatear una pieza. Si os ha gustado nuestro tutorial, por favor, darle al me gusta, suscribiros a nuestro canal y os invitamos a conocer nuestra web www.caselabor.com.